El asunto es que depende de cada caso en particular. La ley ya establece claramente que la prisión preventiva, en el caso de las personas que están solo enjuiciadas y no condenadas aún, tienen un máximo de 2 años y medio. Si la persona no ha llegado a ese 2 años y medio, solo la situación de la pandemia como tal no es un presupuesto para decir que puedo decretar la situación de peligrosidad. De libertad, aun y cuando ya está resuelto por el Congreso Nacional y puesto en vigencia la reforma al artículo 184, que debería de indicar que analizada toda la coyuntura del COVID-19, dado que se ha quitado el catálogo por esa situación y que está publicado, debería de ser más flexible la situación de libertad. También el hecho de que ya han habido casos como un homicidio, que si no me equivoco hace 15 días fue capturada la persona, fue puesta a la orden judicial y se le aplicaron medidas precisamente alegando al órgano jurisdiccional que la situación de la pandemia para no abarrotarlo. Entonces, si también ese es el criterio desde el punto de vista del juez, también debe de ser para ver qué casos ameritan dentro del sistema penal de personas que puedan gozar de la libertad, tanto por enfermedades, por riesgo, por la situación de salud, y que entonces sea más elástico en eso. También sucede el fenómeno de que cada caso es distinto del uno al otro y lo que se plantee y cómo se plantee podrá determinar cómo fallan los órganos judiciales, la Corte, y no necesariamente que se está negando porque haya una política de no permitir la libertad de las personas. ¿Tiene usted el criterio de que si a una persona por homicidio le otorgan medidas diferentes a la prisión mientras se termina la garantía, suspensión de garantías y la pandemia, para un supuesto corrupto que no ha matado a nadie físicamente, también le deben otorgar medidas diferentes a la prisión? Bueno, yo lo que cito es un caso que ya sucedió, o sea, ya hubo un caso en el que después de la reforma del 184 ya vigente, que es un argumento en función del tiempo de la pandemia, ya le dieron medidas a una persona por el delito de homicidio. La Constitución dice, o sea, si yo actuara como abogado, yo el alegato que haría para cualquier persona es que si el bien supremo es la vida, y en la vida estoy dejando en libertad por el temor de la persona puedan ser afectada su salud en el marco de la pandemia y para no agravar la situación, obviamente los delitos que son de menos lesión al Estado, un abogado defensor lo plantearía. O sea, la gente tiene que entender que es lo normal plantearlo y hay un antecedente que determina que entonces si estoy dando medidas en un delito tan grave como es homicidio, en delitos que cierto son graves, pero que son vistos desde el punto de vista penal como delito contra la administración pública o delitos contra la propiedad, que son considerados de menor gravedad, entonces obviamente no habría ningún inconveniente para mí para que proceda. Yo de abogado, si tuviera un caso en esa condición en este momento que no lo tengo, solicitaría la inmediata libertad y alegaría ese antecedente. ¿Qué juzgado se dio esto, abogado? Tengo entendido que fue en el juzgado de letras penal de Francisco Morazán.